Como vimos en dos temas anteriores, tuve la oportunidad de hablarles acerca de que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Pero en el segundo tema vimos que Él nos predestinó. Y esto abrió la puerta para una pregunta que se me hizo a través de la red, en donde alguien quiere saber si en base a esto la salvación se pierde o no. Por supuesto que la única manera de contestar a esta pregunta es a través de la Escritura. Y quiero invitarles para que hagamos una oración, pidiéndole a nuestro Dios que nos guíe y que sea la palabra la que hable a nuestras vidas de manera contundente. Querido Espíritu Santo, te doy gracias en el maravilloso nombre de Jesús por esta oportunidad que nos regalas de acercarnos una vez más a tu sabiduría y ser enseñados por ti, amado Espíritu Santo, a través de esta santa palabra acerca de este tema trascendental como lo es el de la salvación. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos. Como ya les dije con anterioridad, el tema se llama ¿se pierde la salvación o podemos perder la salvación? Y quiero hoy compartir con ustedes 12 razones por las cuales la palabra de Dios nos dice que la salvación no se puede perder. Es decir, una vez que tú y yo hemos sido salvos, somos salvos para siempre. Vamos a confirmarlo con la Escritura, obviamente. Y son 12 las razones. Número 1, no se pierde por la voluntad de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, dice la palabra del Señor. Y te invito para que tomes tu Biblia y para que leamos atentamente y para que ojalá marques los textos en una cadena para que cuando tengas la oportunidad de hablar sobre esto, lo hagas con plena autoridad, apoyado únicamente en las Escrituras. Dice Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tú y yo, apoyados en la Escritura y por la fe en lo que Dios nos dice, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que desde antes nos conoció, desde antes nos predestinó para que fuéramos santos, para que fuéramos sin mancha delante de Él. Y el verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí claramente se nos dice, amados, que todo esto que tú y yo hoy tenemos en Cristo fue diseñado por Él y predestinado por Él desde antes de la fundación del mundo, según su beneplácito, según el afecto de su propia voluntad. Y dice que Él no nos predestinó para que nos perdiéramos, sino para que nos salváramos, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, para que en su tiempo Él nos adoptara como hijos suyos. Pues al fin y al cabo, la Escritura también dice que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo conforme a su propósito. Leamos 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice la Escritura, quien nos salvó, tiempo pasado, y llamó, tiempo pasado, con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nuestras condiciones de vida pueden cambiar, pero jamás puede ser cambiada la voluntad decretativa de Dios. Porque en la eternidad pasada, Él ya decidió, ya decretó que aquellos a quienes Él conoció no nos perdiéramos, pasara lo que pasara en el cumplimiento de los tiempos. Dios quiso mostrar en abundancia a ti y a mí, que somos los herederos de su promesa, la inmutabilidad, perdóname, es una palabra difícil, de su consejo. Y Él interpuso juramento. Así dice Hebreos 6, versículo 17. 6:17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Todo esto, amados, va revelándonos paso a paso la realidad de nuestra eterna salvación, la seguridad de nuestra eterna salvación. Juan capítulo 6, versículo 39, dice la palabra de Dios de manera maravillosa lo siguiente. 6:39. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Sabemos que el haber venido y haber conocido a nuestro Dios y tener a Cristo habitando en la plenitud de nuestro ser, no fue una obra nuestra. No fue porque un día, como algunos dando testimonio dicen, yo hace 3 años recibí a Cristo. No, yo no recibí a Cristo, Él me recibió a mí. Yo no escogí a Cristo, Él me escogió a mí. Y me escogió porque el Padre me trajo a Él. Y hay una garantía ahí en el versículo, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Así que la voluntad del Padre fue que todo lo que le dio a Cristo no se pierda, sino que resucite en el día postrero, o sea, arrebatado con la segunda venida de Cristo en breve. Siendo así, mis amados, entonces no podemos un día ser salvos eternamente y dentro de 2 meses ya no ser salvos. Lamentablemente, muchos ministros, pastores, desde los púlpitos viven condenando a la gente diariamente. No le dan la seguridad de la salvación al creyente, sino que le dicen: tienes que hacer esto, aquello, lo otro, si no se congrega, si no ayuna, si no diezma, si no ofrenda, te pierdes. Y eso es una absoluta mentira, porque nuestra salvación está asegurada según el inmutable consejo de Dios y es para siempre, como ya leímos. Número 2. Leemos en la parte inferior: la salvación no se pierde por la elección de Dios. Efesios 1:4. Dice, leámoslo: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí lo que la Escritura nos dice es que Él nos eligió en Cristo, nos conoció en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y esto realmente es algo extraordinario, porque nos muestra que la elección tuya y la mía en este tiempo que nos tocó vivir no fue un accidente ni algo temporal, sino que hoy estamos en Cristo porque fuimos elegidos por Él desde antes de la fundación del mundo y fuimos elegidos para siempre. Alabado sea su precioso nombre. Dios no nos eligió por lo que vio en nosotros, como vimos en los temas anteriores.
No fue por alguna obra buena que vio. No nos escogió porque fuéramos santos, sino que Él nos conoció y nos eligió desde antes de que hubiéramos nacido y hubiéramos hecho obra alguna, sea buena o sea mala. Él nos eligió conforme a su voluntad. Su voluntad lo quiso así y así se dio. Y basta con leer Romanos capítulo 9, que ojalá tú lo leas completo. Es algo extraordinario acerca de la elección de Dios. Yo solamente quiero compartir con ustedes el versículo 11. Leamos desde el 10. Dice, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, está hablando Pablo y está hablándole a los hebreos, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Y todos sabemos, más adelante, síguelo leyendo, que Dios amó a Jacob, y dice la escritura que aborreció a Esaú. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama, su elección es fija, su elección es permanente. Y es muy importante, mis amados, que nosotros podamos tener esto claro, y voy a usar otros temas más para podernos fortalecer y que estemos plenamente convencidos de lo que somos en Cristo. En Juan capítulo 15, versículo 16, dice la palabra, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿En base a qué nos eligió? A que nos conoció salvos, eternamente salvos, desde antes de la fundación del mundo. No podemos entonces jactarnos dando el testimonio que ya les dije, de que yo conocí, de que yo me entregué. No, Él me conoció, Él me atrajo hacia sí, con lazos de amor. Él me sedujo y me salvó eternamente, para gloria de su nombre. Miren Romanos 11, versículo 29. Dice, Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. De ese tema hablaremos en el futuro. Dios no se arrepintió cuando te eligió y cuando me eligió a mí. No hubo ninguna confusión en Él, el querer hacernos salvos, siempre salvos. Sino que Él nos eligió, como vimos, por su presciencia. Y hoy tú y yo podemos estar seguros de que nuestra salvación jamás será conmovida. Número 3. No se pierde por el amor de Dios. Que quede claro que no somos salvos porque nosotros amamos a Dios o escogimos a Dios, sino que un texto bíblico con claridad en 1 de Juan 4:10 nos dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No es que hayamos amado a Dios nosotros, fue que Él nos amó primero. Nuestro amor es variable, nuestro amor cambia según los tiempos, según las personas, según las circunstancias. Pero el amor de Dios nunca cambia, porque Dios es amor. Y porque Dios te amó a ti y me amó a mí, con amor eterno. Y me escogió y te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo. Isaías 49:15 dice que aunque la mujer se olvide de lo que dio a luz, Dios nunca se olvidará de nosotros.
Jeremías 31:1, que te recomiendo que leas, dice que nos ama con amor eterno. Y si eso no es seguridad, amados, de salvación, ¿qué podría serlo? Juan capítulo 13, versículo 1, dice lo siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor de Dios por ti, el amor de Cristo por ti y por mí es para siempre, es hasta el fin. Esto nos muestra que el amor de Dios es inmutable, que no cambia. Y debido a ese eterno amor, la salvación nuestra es segura y es eternamente nuestra herencia. Ha sido dada por Dios gratuitamente, por su gracia, para cada uno de nosotros. Número 4. Entonces, no se pierde por la gracia de Dios. Efesios 2, versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya tenemos claro que nuestra salvación no es por nuestras obras, sino por la gracia de la obra de Cristo en la cruz. Nosotros y nuestras obras pueden cambiar, pero su gracia nunca cambia. Segunda de Timoteo 1:9. Léelo conmigo, por favor. Segunda de Timoteo 1, versículo 9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, desde antes de que existiéramos, desde antes de la fundación del mundo. Así que nos salvó desde el principio, lo que quiere decir que tú y yo somos sus eternas primicias. En Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dice que en Cristo tú y yo tenemos redención por las riquezas de su gracia. La gracia entonces de Dios es suficientemente poderosa para mantenernos a salvo. ¿Qué es gracia? Hay muchas definiciones que hemos visto en otros temas, pero para mí gracia es el don de Dios que ha sido dado a nuestras vidas, y ese don es Cristo. Entonces es Dios mismo en Cristo quien se dispensó en nosotros para darnos vida eterna. Eso es gracia. Número 5. No se pierde por la justicia de Dios. Y esta parte es muy importante. La justicia de Dios significa que Cristo ya sufrió a favor nuestro en la cruz el justo juicio de Dios. Cumplió la ley y satisfizo todas las demandas de la justicia de Dios con su muerte. Con una sola ofrenda, ya Cristo satisfizo la ira de Dios. Entonces, si Dios no quisiera salvarnos para siempre, cometería una grave injusticia. Por eso Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que en el evangelio se nos revela la gracia de Dios, porque su trono es un trono de justicia,
Como dice el Salmo 89:14. Pero esa justicia de Dios ya fue satisfecha por Cristo con su sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario. Y la justicia de Dios es inconmovible y por ende es eterna y es inmutable. Nuestra salvación no se pierde debido entonces a la inconmovible justicia de Dios. Número 6. No se pierde por el nuevo pacto de Dios. En Mateo 26:28, que te invito a que lo leas, el Señor habló de su pacto de sangre. El nuevo pacto está establecido sobre la misma vida de Jesús. El nuevo pacto dio por vieja la sangre de los corderos y de los machos cabríos que se ofrecían constantemente en sacrificio en el altar del templo judío o en el tabernáculo de Moisés, que no podían quitar el pecado. Pero el nuevo pacto ha establecido la salvación por medio de la sangre del Cordero inmolado de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, quien quitó el pecado y quitó la muerte de en medio. Y como es un nuevo pacto, no puede ser alterado. Entonces, nuestra salvación no se pierde debido a que estamos en el nuevo pacto de sangre. La sangre preciosa del Cordero de Dios, como un Cordero inmolado que nos limpia de toda mancha y de toda contaminación. Número 7. No se pierde por el poder de Dios. En Juan 10:29 dice la palabra del Señor. Juan 10:29 dice: mi Padre que me las dio, es decir, sus ovejas. Ya hablamos de las ovejas en temas anteriores. Dice: es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si tú eres oveja porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueses una oveja. Y como oveja tenemos la garantía de que estamos en las manos del Padre, del Creador de todas las cosas. Y la seguridad de que nadie las puede arrebatar de su mano. Dice por ahí un salmo que estamos esculpidos en su diestra. Y si ninguno puede arrebatar nuestra salvación, que está en las manos del Padre, entonces nuestra salvación no se pierde debido al poder de Dios, pues el Dios que nos tiene en su diestra es nada más ni nada menos que el Todopoderoso. Número 8. No se pierde por la vida de Dios. Ya hemos visto en temas suficientemente que la vida de Dios es eterna. Y Juan dice en el 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe es un don de Dios, ya lo vimos. Y el que se apropia de ese don de fe, entonces tiene una relación de vida eterna con el Dios del cielo. En Juan 10:28 también dice la palabra: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Está hablando Jesús. Él nos ha dado vida eterna, y tenemos la garantía de que no pereceremos jamás, y también de que ni nadie ni nada podrá arrebatarnos de su preciosa mano. Esto implica, mis amados, de que nadie puede arrebatarle la vida eterna a alguien a quien Dios se la dio. Además que es un don, fue un regalo de Dios. Y nuestra salvación entonces no se pierde debido a la vida eterna de Dios. Número 9. No se pierde por Dios mismo. Pues Santiago en el capítulo 1, versículo 17, nos dice lo siguiente. Santiago 1,
17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios nos dio el don, el regalo de la salvación, y Dios es inmutable. Y como es inmutable en lo que da, sus dones entonces son irrevocables. Dios no puede vacilar nuestra salvación, porque si ella viene de Dios, es segura, es fija, es permanente. Alabado sea su nombre. El día que Dios vacile nuestra salvación, mis amados, vacilará entonces su decisión y por ende vacilará todo su ser, lo cual es absolutamente imposible, pues Dios es inmutable. Número 10. No se pierde por la redención de Cristo. Hebreos 5:9 dice que Cristo es el autor de nuestra salvación. Dice así: y habiendo sido perfeccionado, hablando de Cristo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que creemos lo que Él nos está diciendo, lo aceptamos y lo vivimos por medio de la fe. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En su muerte tú y yo ya somos vistos por Dios perfectos. Y si el autor de nuestra salvación, amados, es eterno, por simple lógica, nuestra salvación también lo es. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú y yo estamos en Cristo Jesús. Para nosotros no hay ninguna condenación, porque Romanos 8:34 hace una pregunta: ¿quién es el que nos condenará? Y contesta: Cristo es el que murió. El que nos podía condenar murió para salvarnos de esa condenación. El que murió ya no nos puede condenar por nuestros pecados, porque nuestros pecados han sido todos perdonados y quitados. Por eso nuestra salvación no se pierde. Número 11. No se pierde por la promesa de Cristo. Jesús dijo en Juan 6:37: y evalúalo y ámalo y vívelo, hermano, y siéntelo. Dice Juan 6:37: al que viene a mí, yo no le echo fuera. El Señor ha prometido que no nos va a echar fuera jamás. Esa promesa también entonces garantiza que nuestra salvación es para siempre. Y finalmente, número 12. Nuestra salvación no se pierde según el poder de Cristo. Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estamos esculpidos en su mano, en la mano del Padre y en la mano del Hijo. La mano de Cristo implica el poder de Cristo. La mano de Cristo tiene ceñida, tiene asegurada tu y mi salvación. Por ende, no nos permitirá que ninguno de los elegidos pierda su salvación en Cristo Jesús. Tanto estamos esculpidos en la mano del Padre y Cristo también nos tiene asidos en su diestra. Y ha prometido que no pereceremos jamás. Amados, no se dejen condenar por el pastor ni por la religiosidad que hay en las iglesias. Tenga plena confianza y seguridad en lo que Dios ha dicho a través de su palabra.
Tú no eres salvo por ayunar, ni por hacer largas oraciones, ni guardar vigilias, ni guardar días de reposo. Tú no eres salvo por obras. Has sido salvado por la gracia de Dios. Y cuando la iglesia se reúne en un lugar, debería haber siempre una fiesta y una palabra de vida que alimente a ese rebaño en la fe de Cristo, para que todo sea una fiesta preciosa en su nombre. Hoy en día muchos se desgastan hablando por horas del diablo y de Satanás y de los demonios desde el púlpito y amenazando con esas mentiras a los hijos de Dios. Ten cuidado, amado y amada. Satanás fue vencido en la cruz y los principados y las potestades fueron expuestos y exhibidos públicamente por él con su muerte, y nos ha dado la victoria, pues tú y yo hoy estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, como dice Efesios 1:3. Oremos. Querido Padre, muchas gracias por tu hermosa palabra. Gracias por esta certeza que tú nos das. Gracias, Señor, porque nuestra salvación no depende de nuestras obras. No depende de lo que hicimos o no hicimos, o de lo que hagamos y no hagamos. Depende enteramente de ti. Y tú, por tu Espíritu Santo, nos santificas, nos permites vivir una vida recta delante tuyo, para gloria de tu nombre. Y solo podemos estar agradecidos y de fiesta cada día que nos reunimos, cada día que despertamos, cada día que caminamos en medio de un mundo lleno de pecado, lleno de inmundicia. Porque gracias a ti, gracias a tu poder, fuimos conocidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo para vivir hoy esta salvación tan grande. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Aquí no hemos terminado, amados. Seguiremos en el próximo tema y espero que todo esto traiga una profunda seguridad de vida a tu corazón. En el nombre de Jesús. Bendiciones. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.